Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta charla vamos a hablar acerca de las novedades en el diagnóstico y el tratamiento del asma que tenemos actualmente. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de asma? Asma, ustedes saben que es una de las patologías respiratorias más frecuentes, de las que más van a ver en la consulta, pero no solamente eso, sino que dentro de las patologías crónicas es la enfermedad más prevalente en el mundo. Fíjense, afecta a más de 200 millones de personas y esto va cada vez más en aumento y la mortalidad que tiene anual es altísima, a pesar de todos los tratamientos que tenemos, porque en esto influye una serie de circunstancias que luego lo vamos a ir viendo. Entonces tenemos que aprender de esta enfermedad porque es una enfermedad subdiagnosticada, es una enfermedad maltratada, es una enfermedad con poco acceso de los pacientes al tratamiento, poca educación. Entonces tenemos que aprender de esto porque es la enfermedad más prevalente que tenemos. Es una necesidad básicamente insatisfecha. Pero vayamos poco a poco, porque cuando uno habla generalmente de asma o ves las guías de asma, medio se asusta, ¿no? Porque son 400, 800 páginas y ustedes como clínicos, la verdad que tienen que ver tantas patologías y tantas cosas y aprender de tanto que vamos a ver esta charla de una forma práctica. En realidad es como para que ustedes puedan mirar qué hacemos nosotros en realidad con el paciente con asma en el consultorio. Y esto es lo que yo les digo, a ustedes les llegan muchísimos casos, por ejemplo, tengo la presión alta, tengo diabetes, tengo reuma, tengo dolor de garganta, me duele el dedo del pie y me falta el aire y uso salbutamol. Entonces vamos a ver cómo podemos identificar ese paciente, cuáles son los problemas que tenemos con los pacientes con asma y para poder saber cómo vamos a dar básicamente el tratamiento a cada paciente. Lo vamos a tratar de hacer lo más simple posible y vamos a ir pasito a paso hasta que lleguemos a lo más complejo. Este es el paciente que reciben ustedes. Me llamo María, tengo 25 años, desde los 3 años sufro de espasmos bronquiales, bronquitis espasmódica, espasmos alérgicos, broncoespasmo, bronquiolito. Y desde hace 2 meses ya fui 4 veces a la salita o al CAPS o al centro de atención primaria porque me faltaba el aire, me silbaba el pecho, tenía cerrado el pecho y cada vez que voy me ponen una inyección de corticoide, de dexametasona y me dan el PAF. ¿Cuál es el PAF? El salbutamol. ¿Y cómo estás en la casa? En la casa todos los días uso ese PAF, todos los días estoy mal de los síntomas de asma, todas las noches me despierto por asma y casi no puedo ni caminar ni correr. Antes yo hacía deporte, pero no puedo hacer deportes porque tengo síntomas de asma. ¿A dónde está el problema? El primer problema que tenemos con el asma es decir al paciente, usted tiene asma. No hay que dar otro diagnóstico, porque eso confunde y eso hace que no se trate bien y el paciente no use bien la medicación para su asma. El primer problema está en el diagnóstico. El segundo problema está que tenemos pacientes con crisis frecuentes. El cuarto problema, los pacientes sobreusan salbutamol, que es una medicación solamente de rescate, y usan mucho corticoide sistémico. Y el último problema es que no están con el tratamiento correcto y por lo tanto están mal controlados. Entonces vamos a ir resolviendo uno a uno estos problemas. El primer problema, les dije, es el diagnóstico. Cuando un paciente les dice que tiene tos persistente, sensación de falta de aire o presión en el pecho, silbidos al respirar, ese paciente tenemos que considerar que está con síntomas de asma. Perdón, ese paciente está, estos son los 4 síntomas principales del asma. Si el paciente les dice que esos síntomas se producen cuando cambia el clima, cuando hacen ejercicio físico, cuando tienen humo o olores fuertes, cuando tienen infecciones,
Esos son los desencadenantes de esos síntomas. Y después ustedes le tienen que preguntar, ¿tenía estos síntomas en la infancia? ¿Tenía otras alergias, por ejemplo, rinitis, urticarias, otros tipos de alergias? ¿Hay antecedentes familiares de estos síntomas o de asma, los padres, los hermanos, algunos hijos? Es decir, que todos estos antecedentes también hacen al diagnóstico. Ustedes fíjense, esto es el diagnóstico de asma. Y el diagnóstico de asma es una de las pocas patologías en la medicina, en la clínica médica, que el diagnóstico se hace con la clínica. Y más que con la clínica, con el interrogatorio del paciente. Por eso es fundamental estos 3 puntos en el interrogatorio del paciente. ¿Qué hacemos generalmente? ¿Qué se hace cuando, usted tiene asma? Le prescriben una medicación, le dan el medicamento y lo mandan a la casa. Y el paciente cuando llega a la casa pone esta cara, porque no sabe ni cómo usar la medicación, ni para qué es la medicación. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a aprender desde el comienzo de la charla. Antes de usted decirle a un paciente, usted tiene asma, tenemos que tener en consideración algunas cosas. El asma es inflamación. ¿Qué es inflamación? ¿De dónde? Del sistema de conducción, es decir, del sistema de las vías aéreas, que es el sistema de conducción del aire hacia el pulmón y desde el pulmón al exterior. Cuando esos bronquios o esa vía aérea está inflamada, eso es el diagnóstico de asma. Eso es el asma, es una inflamación. Por lo tanto, si es inflamación, el tratamiento principal tiene que ser un antiinflamatorio. El antiinflamatorio por excelencia es el corticoide. Pero también estos pacientes a causa de esa inflamación tienen los bronquios, se les cierran los bronquios, hacen broncoespasmo. Para hacerlo ceder a ese broncoespasmo y abrir los bronquios vamos a usar los broncodilatadores. Los broncodilatadores pueden ser de acción corta, de 4 o 6 horas, que son los SABA, es decir, son los que se usan de rescate, o salbutamol. Después les voy a explicar un poquito a qué le llamamos SABA, LABA, LAMA. Pero ustedes sepan que SABA le llamamos al salbutamol, que es de acción corta. Pero hoy en día tenemos otros que son de acción larga, que tienen o 12 horas o 24 horas de acción, que se los usa en el mismo dispositivo junto a los corticoides inhalados y a esos les llamamos LABA, después lo vamos a ver con detalle, que son los broncodilatadores de acción prolongada. Muy bien, ¿qué hacemos con el paciente? Una vez que por el interrogatorio estamos sospechando el diagnóstico de asma, por supuesto le hacemos el examen físico, a ver si tiene sibilancias, si tiene roncus, si tiene rales, pero si el paciente está en un periodo de intercrisis o no está con síntomas, la auscultación puede ser normal. Lo mandamos a hacer una espirometría porque queremos ver la función pulmonar. Ya vamos a ver la importancia de la función pulmonar. ¿Por qué la espirometría? ¿Puede ser normal la espirometría? Y sí, si el paciente está en un periodo de intercrisis o está asintomático, puede tener una espirometría normal y eso no significa que no tenga asma. Pero si la tiene anormal, eso me marca parámetros de pronóstico del paciente. Le voy a hacer una radiografía de inicio cuando yo primero no lo conozco al paciente y lo veo por primera vez. ¿Para qué? Para descartar otras cosas. Por ejemplo, si es un fumador que no tenga EPOC, o no tenga un cáncer de pulmón, si es un paciente muy broncorreico, para descartar bronquiectasias. En ese caso, ya después de la radiografía voy a pasar a pedirle una tomografía, pero siempre pido las imágenes para descartar otras patologías. Y por último, le voy a pedir unos análisis de sangre. ¿Y qué le pido básicamente en el análisis de sangre? Un hemograma. ¿Por qué un hemograma? Porque yo lo que quiero medir es eosinófilos en sangre. Un paciente que tiene persistentemente los eosinófilos altos, que es alto, más de 300 de valor absoluto, hay que tener cuidado. Son pacientes que van a tener más riesgo
de tener un asma más grave o más riesgo de tener un asma más severa en cuanto a exacerbaciones. Esas son las cosas que le voy a pedir en la primera consulta. Muy bien, vamos a controlar 3 cosas una vez que yo ya hice el diagnóstico. Control de síntomas, exacerbaciones y función pulmonar. Recuerden estos 3 puntos. En cualquier patología obstructiva de la vía aérea, yo tengo que controlar estas 3 cosas. Y ahora vamos a ver cómo se controlan y por qué tengo que controlar estas 3 cosas. Control de síntomas, exacerbaciones y función pulmonar. El paciente con asma tiene esta característica. Puede tener mal control de síntomas, o sea, tiene una variabilidad de los síntomas durante el día o durante la noche, o limitación en su actividad física. Puede estar asintomático el paciente con asma. Ese es el problema que tenemos en el asma, que pueden tener periodos asintomáticos y esa es la causa por la que nos dejan de usar la medicación. Pero esto tenemos que explicarle al paciente. Es como tener la presión alta y yo le doy una medicación para la presión y no la va a suspender por más que tenga la presión normal. Con el asma hay que explicarle que pasa lo mismo, que le vamos a dar una medicación y que porque él no tenga síntomas no significa que se curó, sino que tiene que seguir con el tratamiento para lograr mantener a pesar de que esté asintomático. Pero también puede ocurrir que en ciertos periodos en forma brusca aumenten esos síntomas, el paciente se ponga peor en forma aguda y a eso le vamos a llamar crisis o exacerbación. Esa es la diferencia en cuanto a los procesos de evolución de control del asma. Vamos a ver a qué le llamamos control de síntomas. Control de síntomas, le vamos a preguntar 4 cosas al paciente para saber si está controlado o no controlado. ¿Cómo son los síntomas durante el día? Si tiene más de 2 veces por semana. Si se despierta a la noche por asma. Si usa el salbutamol o el rescatador más de 2 veces por semana. Y si tiene alguna limitación de su actividad física debido al asma. Y antes decíamos, bueno, si ninguno no tiene nada, está bien controlado, puede estar parcialmente controlado, puede estar no controlado. ¿Qué hacemos en la realidad? Si no tiene nada, está bien controlado el paciente. Pero si tiene alguno de estos, no está controlado. Entonces vamos a calificar al paciente. ¿Está bien controlado o no está controlado? Muy bien. Exacerbaciones. Yo les dije que las exacerbaciones cuando hacen un pico agudo de los síntomas. Y hay algunas cosas que nos vamos a fijar en los pacientes que pueden ser predictores de que ese paciente va a exacerbar más que otro paciente. Por ejemplo, un paciente que usa muchas veces corticoides sistémicos, ya sea por boca o inyectable. Usa mucho salbutamol. Un paciente que está muy sintomático, un paciente que tiene comorbilidades, por ejemplo, rinosinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, apneas de sueño, patologías cardiovasculares asociadas, que fuma, paciente que tengan un bajo nivel socioeconómico, no acceda a la medicación, la función pulmonar, por eso yo les dije de entrada hagan una función pulmonar. Si es un paciente que tiene una función pulmonar con un FB1 menos de 60%, es un paciente que tiene más riesgo de exacerbaciones. Cuanto más baja la función pulmonar, peor va a estar el paciente. O que tengan lo que se llama inflamación tipo 2, como yo les decía, los eosinófilos. Hay otro marcador que usamos los que hacemos investigación que se llama medición de óxido nítrico exhalado o FeNO. Es un aparato donde lo hacemos soplar al paciente y podemos medir también cómo está su inflamación de la vía aérea. Pero ustedes lo que tienen a mano es medirle un hemograma. Y en el hemograma pueden medir los eosinófilos. Y si saben que ese paciente tiene eosinófilos persistentemente altos, cuidado con ese paciente, porque va a ser un paciente más exacerbador.
Un paciente que haya alguna vez en su vida haber estado internado en terapia intensiva por asma, no necesariamente el último año, alguna vez en su vida. Ojo con ese paciente, es un paciente más severo. O aquel paciente que en el último año haya tenido dos o más exacerbaciones. Dos o más exacerbaciones. Que haya recibido corticoides sistémicos por exacerbación. Ya vamos a ver la importancia de haber tenido solamente 2 pulsos de exacerbaciones por año. Y ustedes recuerden sus pacientes con asma que les consultan cuántas exacerbaciones en el último año y cuánto corticoides sistémicos reciben en el último año y se van a dar cuenta la barbaridad de corticoides sistémicos que les recetamos a estos pacientes. ¿Por qué el uso de corticoides sistémicos? Cuando nosotros decimos en asma corticoterapia, no nos referimos solamente a este paciente que dice que usa corticoides todos los días, en forma diaria, los últimos 6 meses. También para nosotros corticoterapia es aquel que haya recibido al menos 2 pulsos o 2 ciclos de corticoides en el último año. O aquel paciente que en el último año tiene una dosis acumulada de meprednisona entre 0,5 a 1 gramo. Ustedes recuerden que 40 miligramos de meprednisona equivale a una ampolla de dexametasona de 8 miligramos. ¿Cuántas ampollas o cuántas dosis reciben vía oral los pacientes por lo general en el último año? Y sobre todo en aquellos que hacen crisis frecuente. A todo esto le llamamos corticodependencia. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga estas condiciones va a tener más riesgo de eventos adversos por el uso de corticoides. Osteoporosis, fracturas espontáneas, obesidad, diabetes, ansiedad y depresión, dislipemia, hipertensión, tromboembolismo de pulmón, aumento de las infecciones, catarata y glaucomas, úlceras gástricas y reflujo gastroesofágico. Fíjense todos los eventos adversos que tenemos solamente con el uso acumulativo de los corticoides y tener más de 2 exacerbaciones el último año. Y por último veamos la función pulmonar. ¿Por qué la función pulmonar? Es importante que ustedes pidan la espirometría, no solamente al inicio, sino por lo menos a los 6 meses y después al año. ¿Por qué tenemos que tener por lo menos 2 o 3 mediciones de espirometría anuales de estos pacientes? En primer lugar, si un paciente ya empieza con una espirometría con un valor más bajo de 60, es un paciente más peligroso de hacer exacerbaciones. Pero si yo después le doy el tratamiento, lo que yo estoy viendo, lo que trato de hacer con el tratamiento, es lograr mantener o mejorar la función pulmonar. Pero si a lo largo del año este paciente me declina la función pulmonar, me está indicando que el paciente, primero, no está bien con la dosis que le estoy dando. Segundo, que si estoy con la dosis máxima y ya no le puedo aumentar, tengo que pensar que es un paciente con asma grave. Entonces tengo que tener más cuidado con ese tipo de paciente. Y fíjense ustedes, lo más grave de declinar la función pulmonar. Si un paciente tiene menos de 50, tiene 5 veces más riesgo de morirse por cualquier causa si es un asmático y tiene mal la función pulmonar. Y si tiene menos de 60% del FB1, tiene 3 veces más posibilidades de morirse por cualquier causa. Es decir, que es un factor pronóstico de mortalidad el tener una función pulmonar baja. Por eso les digo, es importantísimo que ustedes pidan espirometrías a estos pacientes. Muy bien. Ahora entramos a lo que es el tratamiento. Las guías nos hacen un poco de problema porque no nos explican muy bien cómo empezamos el tratamiento y cómo le continuamos el tratamiento a los pacientes. A veces está un poco confuso. Yo soy presidenta de GANOA,
que es una fundación que hicimos con médicos de todo el NOA, que se llama Grupo Asma NOA, en donde diseñamos ciertas estrategias en asma. Una de esas estrategias fue tratar de diseñar y simplificar con adaptación de las guías a nuestra región, a nuestro país, para hacer una simplificación, para explicar al médico clínico, al médico de atención primaria en forma simple, cómo tiene que iniciar el tratamiento y cómo tiene que hacer el seguimiento de los pacientes. Estas son las guías. Esta es la guía Gina, que fíjense ustedes, les dice el paciente es leve, moderado, severo, y más que leve, moderado, severo, les va indicando por pasos y le dice si el paciente está con dosis baja y está mal, pase al paso 3 o al paso 4, y si el paciente está con dosis alta y está bien, baje de paso. Y esto en la realidad no nos manejamos de esta forma, ni tampoco como las guías GEMA, que son las guías españolas. Yo les voy a mostrar en forma práctica cómo hay que manejarse con los pacientes. Y este formulario, que lo van a encontrar, todos estos formularios los encuentran en la página de GANOA, que es ganoa.com.ar. En esa página ustedes encuentran estos formularios que son muy sencillos, los pueden tener en el teléfono cuando ven por primera vez un paciente, y después también tienen el mismo formulario de seguimiento. Esta es la página que les digo, ganoa.com.ar. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen estos formularios. Lo primero es sexo, no es lo mismo ser mujer que varón, las mujeres tienen peor pronóstico generalmente en el asma. La edad, no es lo mismo ser niño o haber empezado, por ejemplo, acá le hacemos la pregunta si cuándo empezó su asma, si empezó en la infancia o no. Si ya tiene diagnóstico de asma cuando lo vemos por primera vez o no, si tenemos que realizar diagnósticos diferenciales, si tiene comorbilidades y cuáles son, y si ha tenido COVID y cuántas veces. ¿Por qué esto del COVID? Porque lo que estamos viendo años después de la pandemia, ya llevamos 5 años y estamos viendo la aparición de asma a los 2, 3, 4 años de haber tenido COVID. Aparentemente el COVID, como otras virosis, pareciera ser de que gatilla un asma en pacientes con susceptibilidad genética a tener asma. Las siguientes preguntas, fíjense que dice, ¿tiene tratamiento previo para el asma? Entonces, capaz que el paciente les dice, no me dijeron que tengo asma, pero yo uso este tratamiento. Le dieron un tratamiento para el asma. Y si tiene, ¿cuál es? Si es salbutamol solo, y fíjense que tengo una alerta si usa salbutamol solo, porque si usó más de 3 dispositivos en el último año de salbutamol, es un paciente de más riesgo. Si un paciente usa un dispositivo mensual, ese paciente se les puede morir por asma si no usa ninguna otra medicación. ¿Qué significa que use salbutamol y tanta cantidad? Que el paciente no está controlado. Si usa corticoides inhalados solo, si usa corticoides inhalado más LABA, si usa corticoide inhalado más LABA más LAMA, es decir, triple terapia. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos. O si usa solamente budesonide y formoterol de rescate. Muy bien, ustedes van a ir anotando y después fíjense que les preguntan, ¿cuántas crisis de asma tuvo el año previo que requirió corticoides sistémicos vía oral o inyectable? Y fíjense que hay una alerta. Si ustedes anotan 2 o más, ojo, les está indicando que ese paciente tienen que tener más cuidados y más seguimiento. Después les pregunta cuántas visitas a guardia o salas de emergencia tuvo por crisis de asma el año previo. Si ustedes anotan 2 o más, salta una alerta de que ese es un paciente más severo. ¿Cuántas internaciones tuvo por crisis de asma el año previo? Si tiene 2 o más, salta una alerta de que ese es un paciente severo. Y les aclara que si el paciente estuvo en terapia intensiva o en ARM por asma, ese paciente es mucho más severo y hay que tenerlo mucho más en cuenta. Muy bien, ya estamos todos claros, el formulario, ya hicimos el diagnóstico, ya lo categorizamos al paciente. Ahora viene que le tenemos que entregar el tratamiento. Y fíjense cuál es el problema que tenemos. El problema que tenemos, que a diferencia de una pastilla o una solución inyectable, los inhaladores pueden ser de diferentes tipos.
cada industria o cada laboratorio tiene su inhalador, porque según el dispositivo, según el polvo o el excipiente que contengan, el inhalador va a ser diferente. Acá se nos arma el lío, como digo yo, porque el problema está en la cantidad de inhaladores, no en lo que contienen los inhaladores. Fíjense que hay una forma fácil para que ustedes entiendan. Si empieza con S, Saba o Sama, significa que es short, de corta duración. Si termina con ba, significa que es un broncodilatador de acción corta, agonista, beta 2 agonista. Si termina con ba. Si termina con ma, significa que es un antimuscarínico. Los antimuscarínicos los usamos mucho en EPOC, pero también podemos usarlo en algunos casos en asma. Pero los beta 2 agonistas son los principales broncodilatadores que usamos en EPOC. Entonces, si decimos SABA es un beta 2 agonista de acción corta, es el salbutamol, el que todos conocen. Si decimos SAMA es el antimuscarínico de acción corta. Pero si empieza con L, el broncodilatador significa long, significa de acción prolongada. Lo mismo, si termina en BA, LABA significa beta 2 agonista de acción larga. Si termina en MA, LAMA significa antimuscarínico de acción prolongada. Y después tenemos los corticoides inhalados. En adultos usamos generalmente las combinaciones, ya lo vamos a ver con detalle. No usamos solo el corticoide inhalado, usamos combinado y la mayoría de los dispositivos que tenemos ya vienen con las combinaciones. ¿Qué combinaciones usamos más frecuentemente? Corticoide inhalado más un LABA. Y tenemos 3 combinaciones, tampoco no es que haya tanta variedad. Budesonide formoterol, fluticasona salmeterol, fluticasona bilanterol. Y tenemos actualmente también mometasona formoterol. Los que están primero son los corticoides inhalados. Los que están segundos son los LABA. Lo que yo quiero que sepan, que independientemente de la combinación, y son 3 la mayoría de los que usamos, tenemos el budesonide siempre se asocia a formoterol y la fluticasona a salmeterol cuando son de 12 horas. Pero actualmente ya tenemos combinaciones que son de 24 horas, es decir, el paciente lo usa una sola vez por día, que es fluticasona bilanterol. Estas son las combinaciones, fíjense que no es tan complicado, lo complicado son la cantidad de dispositivos. Y después tenemos nuevas combinaciones que llevan el corticoide inhalado más un LABA más un LAMA. A eso le llamamos triple terapia cuando ya le asociamos otro broncodilatador. Entonces, conclusión de este slide. Cuando empiezan con S, acuérdense que es short, son de corta duración, que pueden ser SABA, SAMA, long, de larga duración, los broncodilatadores, que pueden ser LABA, LAMA, y hay algunas asociaciones LABA-LAMA que son para EPOC. Pero en asma nunca se usan broncodilatadores solos de mantenimiento. Siempre tiene que ir el corticoide inhalado. Por eso la mayoría de los dispositivos contienen corticoide inhalado más un broncodilatador. Pero si tienen 2 broncodilatadores, se llama triple terapia. Entonces, en un paciente con asma, vamos a tener, espérenme que me corra un poquito, vamos a tener 2 manos en el tratamiento. El tratamiento de mantenimiento, que siempre es el corticoide inhalado. Y así vamos a ver. Los SABA, salbutamol. Disculpe. Los SABA son salbutamol. Los SAMA, ipratropio.
los LABA, formoterol, salmeterol, bilanterol. Los LAMA, tiotropium, meclidinium, glicopirrolio. Los corticoides inhalados son budesonide, fluticasona y mometasona. Y las asociaciones más frecuentes que usamos, budesonide formoterol, fluticasona salmeterol, fluticasona bilanterol y actualmente tenemos mometasona formoterol. Por lo tanto, siempre recuerden, siempre el corticoide inhalado, que puede ser solo, puede ser asociado al LABA, que es la mayoría de lo que usamos, o puede ser con triple terapia. En la otra mano tenemos el rescate. Lo de arriba es lo que le decimos al paciente tiene que usar todos los días, ya sea cada 12 horas o una vez al día, pero todos los días. En cambio, lo de abajo es para usar si está con algo de síntomas. Entonces, ¿qué usamos de rescate? Generalmente se usa el salbutamol. ¿Hay alguna combinación de estas de corticoides más LABA que se puede usar de mantenimiento y también de rescate? Sí, budesonide formoterol. Es la única combinación que se la puede usar en el mismo dispositivo. Le digo al paciente, use todos los días, pero también esta misma la puede usar de rescate. Ahora les tengo que decir una cosa. El paciente tiene que estar todos los días con medicación. Es como tener la presión alta o hipertensión. Si está usando rescate, está mal controlado. Tenemos que reevaluarlo al paciente y ver qué es lo que le está pasando. Entonces, como para un poco simplificar este tema, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos lo siguiente. Primero hagan el diagnóstico de asma. Esto está en el formulario que ustedes tienen en la página de GANOA. ¿Qué van a evaluar? Los síntomas diurnos, si se despierta a la noche, si cuánto usó de SABA en el último mes y si cuánto fueron las exacerbaciones el último año. Entonces tenemos tres opciones. Fíjense, si no usa todos los días, no tiene síntomas todos los días y no usa todos los días el SABA, si no se despierta a la noche y no ha tenido 2 o más exacerbaciones el último año ni uso de corticoides sistémicos, si no ha tenido nada de esto, puede ser nada que usar solamente, vamos a ver, puede ser que no tenga nada de esto o que haya tenido por lo menos una exacerbación. Entonces, este caso se puede dividir en que no tenga nada de exacerbación o haya tenido al menos una exacerbación. Después tenemos el paciente que todos los días tiene que usar el salbutamol, porque todos los días tiene síntomas, pero no todas las noches se despierta por síntomas de asma y que ha tenido menos de 2 exacerbaciones o menos o 0 o una de uso de corticoides sistémicos. Y después tenemos el paciente más grave. ¿Cuál es el paciente más grave? Que todos los días tenga síntomas, todos los días use el salbutamol, todas las noches se despierta por síntomas de asma y, lo más importante, que este paciente haya tenido 2 o más exacerbaciones el último año o haya usado por lo menos más de 2 veces 2 o más el corticoide sistémico. Bueno, vamos a ir viendo qué hacemos con estos pacientes. Y acá fíjense, solamente vamos a poner una línea roja acá en aquellos que no tienen síntomas todos los días, no tienen nocturno, no tienen exacerbaciones en el último año. En ese caso, solamente en ese caso, podríamos darle un corticoide inhalado solo, sin asociación. Y estos son los casos que generalmente no nos consultan. Son pacientes muy raros, porque el paciente que nos viene a ver es porque estás muy sintomático o porque ya está teniendo exacerbaciones y mucho uso de corticoides sistémicos, como en el primer caso que yo les mostré al comienzo. Generalmente los corticoides inhalados solo lo usan mucho los pediatras, pero en el asma de adulto no usamos mucho porque no es mucha la población de estos pacientes.
En todos los otros casos vamos a usar corticoide inhalado LABA. Es decir, la mayoría de nuestros pacientes de inicio le vamos a dar un corticoide inhalado más LABA. El rescate, junto con esto que le tenemos que decir, use todos los días la medicación, le podemos dar un rescate para que salga del apuro si está mal, que es el salbutamol, o si le estamos dando de mantenimiento budesonide formoterol, de rescate podemos darle budesonide formoterol. Pero tengan en cuenta una cosa, si usa rescate, no está bien el paciente, algo está pasando. Entonces tengo que reevaluarlo al paciente y preguntar si está usando mucho de rescate. Si tengo la primera situación, fíjense que le voy a dar corticoide inhalado en dosis baja más un LABA. Si tengo la segunda situación, le voy a dar un corticoide en dosis media más un LABA. Y si tengo la última situación, le voy a dar un corticoide inhalado en dosis alta más un LABA. Eso es lo que tengo que hacer con el paciente cuando viene inicialmente el paciente. Pero ahora yo les quiero mostrar, esto es una tabla que la pueden tener después, que es dosis baja, media o alta, según el corticoide que estoy usando. Va a ser diferente si es budesonide, si es fluticasona, si es mometasona. Es diferente la dosis a la que yo le llamo baja, media o alta, y acá lo tienen al cuadro, pues si le quieren sacar una foto y tenerlo puesto en el teléfono. Muy bien, pero yo les quiero mostrar una paciente y ahora les quiero contar que esta es una paciente real de mi consulta, una paciente que yo la atiendo hace un tiempo y que dio autorización para que yo la muestre y les muestre el cuadro. Al lado ustedes van a ir viendo el formulario este que les voy diciendo. Ustedes escúchenla a la paciente y vayan viendo las cruces o las estrellas que yo le voy poniendo en el formulario. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿cómo estás? Contame Alicia, vos tenés ya, ¿cuántos años tenés? Tengo 51 años. ¿Y tenés ya diagnóstico de asma? Sí, tengo diagnóstico de asma. ¿Cuáles son tus síntomas generalmente cuando tenés síntomas de asma? Bueno, cuando me genera a mí que ya siento que voy a tener asma, que me silba el pecho, que me falta el aire, siento como una opresión, se me entrecorta la voz. ¿Y esto te pasa, por ejemplo, cuando cambia el clima o hay algún otro desencadenante de asma? Comúnmente es cuando cambia el clima, cuando hay olores fuertes, olores perfumes o olores en el ambiente que inmediatamente como que se me cierra el pecho. Y bueno, cuando camino rápido, cuando subo una vereda que está empinada, las escaleras, siempre tengo que ir paulatinamente caminando despacito porque si no me agito. ¿Y fumás o fumaste? No, ¿Alguna vez? No fumo. Muy bien. ¿Y alguna otra enfermedad de los pulmones tuviste? Por ejemplo, líquido de los pulmones, tuberculosis, ¿alguna otra enfermedad? No, ninguna. ¿Y este diagnóstico de los síntomas de asma lo tenés desde chiquita o empezó en la edad adulta? No, desde niña, desde chiquita. ¿A qué edad habrá empezado los síntomas? Y debe haber sido a los 10 años aproximadamente. Muy bien. ¿Y tenés alguna otra enfermedad aparte del asma? ¿Algunas otras alergias? Sí, alergias como por ejemplo la rinitis, que es constante todo el día y sobre todo en la mañana. Muy bien. ¿Tuviste COVID en algún No, momento? no tuve tuviste COVID. síntomas. No tuve síntomas. ¿Y estás usando algún tratamiento para el asma? Por el momento salbutamol. ¿Solamente salbutamol usás? Sí. ¿Cuántas veces por día lo usás? Este último mes, por ejemplo. Bueno, puedo llegar a usarlo 3 veces en el día. ¿Y a la noche te despertás con síntomas de asma? Sí, a veces sí. O sea que todos los días estás con síntomas. Sí. Pero no todas las noches. No todas las noches. Es en un periodo en la tarde, cuando empieza a bajar la temperatura o cambia, ahí sí me hago el PAF. ¿Estuviste yendo a la guardia o al servicio de emergencia que te hayan puesto corticoides o tuviste que tomar corticoides o inyectarte corticoides por crisis de asma este último año? Fui una vez, una sola vez. Solamente una vez tuviste que tomar corticoides por crisis. Sí, exacto. ¿Y estuviste en algún momento internada por asma en alguna vez en tu vida? Una vez, no.
A ver, ¿este año o en general? En general en tu vida. No. ¿Internada en una sala de terapia intensiva, por ejemplo, por una crisis de asma? No. Bueno, muchas gracias, Alicia. No, por favor. Bueno, acá quiero que vean algo importante de esta paciente. Es una paciente que ella sabe que tiene asma y cuando les dicen si tiene tratamiento previo de asma, dice que sí. Y el tratamiento de ella es salbutamol, nada más. O sea, esta paciente no tiene tratamiento para su asma. Esto es muy común que lo vean en los pacientes que vengan y les digan, sí, pero yo estoy tratado para el asma y les muestran el salbutamol. Ojo, el salbutamol no es tratamiento del asma, es el corticoide inhalado. Eso quiero que les quede bien claro. Entonces es muy importante que esta paciente ya tuvo una exacerbación el año previo, es muy sintomática, está todos los días usando salbutamol y algunas veces se despierta de noche. ¿Por qué preguntamos eso del despertar nocturno? Un paciente que se despierta por asma de noche y tiene síntomas nocturnos de asma es un paciente más severo. Por eso es importante esa pregunta de si tiene despertares nocturnos por el asma. Y fíjense que si bien no tuvo internaciones, pero ya usó y ya tuvo antecedentes de visitas a guardia. Si tuviésemos que poner dónde está, en qué situación está esta paciente, fíjense que está en la segunda situación. Está con síntomas todos los días, si bien no todas las noches, pero tiene despertares nocturnos. Usa el salbutamol todos los días, 3 a 4 veces por día, usa bastante, pero ha tenido una exacerbación el último año con un solo uso de corticoides sistémicos. Entonces yo en esta paciente podré iniciarle el tratamiento con un corticoide inhalado en dosis media más un LABA. Muy bien, pero ¿cómo seguimos? Una vez que yo ya le puse el tratamiento de inicio, la vuelvo a controlar. Si es un asma severa, la voy a controlar al mes. Pero si no, a los 3 meses puedo volver a controlar al paciente para ver cómo sigo. Es decir, yo hice la primera consulta, le hice el diagnóstico, evalué la severidad y ahora le indiqué el tratamiento. ¿Cómo sigo? Controlando dos cosas. Control de síntomas y exacerbaciones. Es decir, aquellos riesgos, a lo que llamamos riesgos futuros, es decir, las exacerbaciones que tiene el paciente. Yo controlo síntomas, exacerbaciones. De acuerdo a eso, le ajusto el tratamiento. Vuelvo a controlar riesgo, control de síntomas, exacerbaciones, ajusto el tratamiento. Y así, cada una de las visitas, controlando también espirometría. ¿Qué otra cosa controlo cada visita que lo veo al paciente? Usa bien el inhalador, es decir, la técnica de inhalación. Cada dispositivo tiene su técnica inhalatoria. Usa el inhalador, es decir, tiene adherencia al tratamiento. Yo les dije ya que el gran problema que tenemos en el asma son dos cosas. Y por los cuales decimos el paciente es severo, pero no es porque el paciente es severo porque está mal tratado. El paciente es severo a veces porque no usa el inhalador, no tiene adherencia. O el paciente es severo porque lo usa mal al tratamiento, como la primera imagen que yo les mostré, que le entregamos la medicación y no le enseñamos cómo usarla. Pero ustedes me van a decir, bueno, doctora, pero no tenemos tiempo, tenemos que ver desde que le duele el callo del pie hasta que le duele la cabeza, porque está hipertenso, porque es diabético y encima lo tenemos que enseñar cómo usar los diferentes inhaladores. Bueno, desde Ganoa lo que hicimos es algo muy fácil para que ustedes no pierdan tiempo en la consulta y directamente o ustedes entran y le pasan el video al paciente, al WhatsApp del paciente, lo copian y le pasan el video, o le dan este nombre, usted entra a ganoa.com.ar y va a buscar este banner que dice cómo utilizar los inhaladores. Ahora les voy a mostrar en un video práctico. Y ahí usted va a encontrar el inhalador que yo le estoy dando. La primera semana, úselo al inhalador viendo el video de cómo se usa el inhalador. Para no perder tiempo a la consulta, ustedes pueden ingresar a la página de ganoa.com.ar y le dicen al paciente que ingrese o ustedes ingresan y van a buscar un banner que dice cómo usar los inhaladores, ejemplos prácticos. Y acá ustedes pueden ver que tienen todos los tipos de dispositivos con sus respectivos videos de cómo tienen que usar los inhaladores. Por ejemplo, si es un MDI,
pueden mostrarle al paciente directamente en el teléfono o le entregan, lo copian y le entregan al paciente a través de WhatsApp. Muy bien, entonces, como conclusión, primero nos preguntemos si es asma. Segundo, veamos técnica, adherencia, diagnósticos diferenciales y comorbilidades. Luego veamos las características clínicas que tiene ese asma. Biomarcadores, nos referimos al valor de eosinófilos, eso es un biomarcador. Los métodos complementarios que tenemos que pedirle al paciente, fundamentalmente la espirometría. Veamos lo que se llaman rasgos tratables, es decir, no solamente el asma, todo lo que pasa a nivel bronquial, sino el dominio extrapulmonar. Tiene apneas de sueño, tiene reflujo gastroesofágico, tiene ansiedad y depresión, tiene diabetes, tiene osteoporosis. Veamos todo lo extrapulmonar. Factores de riesgo conductuales, dónde trabaja, donde duerme, el paciente tiene hongos en todas las paredes de la casa, o el paciente es fumador, todo lo que es conductual. Y luego vamos al seguimiento una vez que yo ya le di la medicación. ¿Qué voy a controlar en el seguimiento? Y fíjense que ustedes tienen las planillas de seguimiento también en la página de GANOA, donde básicamente van llenando la planilla y vuelvo a preguntarme posteriormente, controlar la compliance, es decir, la adherencia, la técnica inhalatoria, y vuelvo a preguntarme de síntomas diurnos, síntomas nocturnos, cuánto usa de SABA y cuánto fueron las exacerbaciones. En base a eso, vemos si continúo con el tratamiento o si estaba con corticoide inhalado solo, cómo lo subo, si estaba con un corticoide inhalado más LABA, cómo subo la dosis, y si es un asma severo, un asma grave, ya cuándo lo tengo que derivar, que va a ser tema de la próxima charla, de cuándo derivo un paciente ya al especialista. Muy bien, esta es la primera charla, muchas gracias, espero que les haya servido y van a tener a disposición esta charla y por supuesto a disposición de ustedes todo lo que puedan encontrar de formularios, los videos, las técnicas de inhalación en la página de GANOA. Muchísimas gracias.